Chiquillos, espero se encuentren súper bien. Voy a ir esta semana vamos a ver un nuevo concepto de concentración y voy a explicar eh, los problemas de la semana pasada, ¿ya? Bueno, el primer problema, ¿cierto? Decía que deseábamos desinfectar una superficie con cloro, ¿cierto? El hipoclorito de sodio, y para eso ocupamos una mezcla de 1 litro de agua con 10 ml de hipoclorito. Obviamente había que determinar el porcentaje volumen-volumen y nos decía que si la concentración necesaria para que sea posible desinfectar es del 5%, esta mezcla cumple con ese requisito. Identificamos el soluto como el hipoclorito, ¿cierto? Que son 10 ml, lo dice acá. El solvente va a ser el agua, 1 litro, que es igual a 1000 ml. Y simplemente calculamos volumen del soluto, 10 ml, dividido en volumen de la solución, que serían los 1000 del solvente más los 10 del soluto, 1010, multiplicado por 100. Finalmente da 0,99 y como la mezcla, ¿cierto?, de 10 ml en 1 ml no cumple con el 5% porque nos da 0,99, no se puede, ¿cierto?, usar como desinfectante. Así de simple, así de rápido. Segundo problema, ¿cierto? Dice que para que el alcohol gel pueda desinfectar, su concentración mínima debe ser de 70% volumen-volumen. ¿Cuánta es la cantidad mínima de etanol que debe agregar para preparar un total de 250 ml de alcohol gel? Acá la diferencia es que nos dan, ¿cierto?, el porcentaje volumen-volumen al que hay que llegar. El soluto es el etanol y no sabemos cuánto tiene y nos dan el valor total de la solución que son 250 ml. Entonces tenemos nuestra incógnita que es el soluto que va a ser X dividido por el volumen de la solución que son 250 ml multiplicado por 100. Y eso nos da un valor, ¿cierto?, de 70, que es a lo que tenemos que llegar. Se pasa multiplicando el 250 que está dividiendo, o sea, 250 que acá divide pasa multiplicando el 70 y el 100 que está multiplicando pasa dividiendo. Finalmente nos da 175. Por lo tanto, la cantidad mínima de etanol que se debe agregar para obtener 250 ml de solución al 70% es de 175 ml. Es bastante y tiene sentido porque es más de la mitad de la solución, ¿cierto?, en porcentaje de etanol. Por eso es un volumen tan alto, ¿ya? Ahora, chiquillos, vamos a pasar directamente y sin dilatar más esto a la molaridad, que es el concepto de mol partido litro, ¿ya? Actualmente, si bien se sigue utilizando el término molaridad, ¿ya?, ahora es mucho más correcto llamarle mol por litro, ¿ok? Antes de comenzar, dejarlos con una frase de Carl Sagan, ¿cierto? Que dice más que un conjunto de conocimientos, la ciencia es una forma de pensar, chiquillos. Pensemos, cuestionémonos, busquemos respuestas a esos cuestionamientos. Ese es nuestro camino ninja, ¿ya? Es como debemos ser para, ¿cierto?, poder obtener las respuestas que necesitamos. Ok, muchachos, esto no es muy largo, pero sí es un poco complejo. Nosotros sabemos que un mol es lo vimos el año pasado, ¿cierto? Es una unidad de medida que nos habla de la cantidad de partículas. Ya recordemos que mol nos mide el número de partículas que hay, ¿sí? Y un mol es un número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Cierto? Y nos dice que podemos contar un mol de lo que sea, ¿cierto? Pero es un número astronómico. Por ejemplo, podríamos contar un mol de sillas y significa que serían 6,022 por 10 elevado a 23 sillas, o sea, 6.000 millones de millones de millones de sillas, lo cual es mucho. Pero cuando hablamos de átomos o de moléculas, no es tanto, ¿sí? Por ejemplo, un mol de carbono son 12 gramos, es poquito.
pero ahí hay 6.000 millones de átomos de carbono. Por lo tanto, ¿cierto? Nos sirve para medir sustancias químicas, ¿ya? Eso es el mol, para que lo recordemos. ¿Cómo se calcula esto o cómo se usa? Tan simple como el mol que nos digan, ¿cierto? Lo dividimos por los litros. En este caso no estamos usando ml, ya estamos usando el litro, ¿ya? Veamos el ejercicio que nos plantea el libro. Dice, se tiene una disolución que se prepara con 4 mol. Si se dan cuenta dice mol, no moles, ¿ya? Porque es una unidad de medida, ¿sí? Pero de cariño le podemos decir moles, aunque está incorrecto, ¿ya? Entonces, se tiene una disolución que se prepara con 4 mol de hidróxido de sodio, NaOH, en 2 litros de agua. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Entonces, como sabemos, ¿cierto? Tenemos que primero leer el problema, identificar la incógnita y la información con que se cuenta, o sea, que nos pregunta la molaridad. Acá lo dice. ¿Cuál es la molaridad de la disolución? Ahí está la incógnita. Y dice que sabemos cuál es el mol del soluto y el volumen de la disolución. ¿Cuánto soluto hay? 4 moles de hidróxido de sodio. ¿En cuánto solvente? 2 litros de agua. Por lo tanto, tenemos todos los datos que necesitamos, mol partido litro, y es cosa de simplemente reemplazar y calcular. Reemplazando los valores se obtiene, ¿cierto?, la concentración de molaridad. 4 moles dividido en 2 litros. Acá no se multiplica por 100, no se saca porcentaje ni nada por el estilo. Los moles simplemente se dividen en los litros. Por lo tanto, mucho más fácil, mucho más sencillo. Lo que significa que en cada litro de disolución hay 2 moles de hidróxido de sodio. Nuevamente, ¿cómo se interpreta esto? Como es ahora mol partido litro, nos dice cuántos moles hay por cada uno de los litros de la disolución. O sea, por cada un litro hay 2 moles. ¿Ya? Así de simple y así de sencillo. Ni una vuelta que darle al asunto. Por lo tanto, los voy a dejar con 3 problemitas. El primero, ¿cuál será la molaridad de una solución de cloruro de sodio en la cual se agregaron 3 moles de cloruro de sodio en 200 ml de agua? Problema 2. Para preparar una disolución de ácido clorhídrico añadiendo 3.5 moles en 1450 ml de agua, ¿cuál es la molaridad de esta solución? Y aquí, chiquillos, van a tener que transformar esos ml a litro. Recuerden que un litro son 1000 ml. Y por último, si desea obtener una concentración de 2 moles por litro de azúcar, ya en 3.5 litros de agua, ¿cuántos moles de azúcar necesita? Entonces, este tiene que ser nuestro resultado y acá tenemos el solvente. Por lo tanto, nos queda determinar la molaridad, ¿cierto? Perdón, los moles que necesitamos de azúcar. Esos son los problemas. Cualquier duda me la pueden hacer llegar, ¿cierto? A través de mi correo electrónico. Y con eso vamos a continuar avanzando. Eso, chicos, que tengan una excelente semana. Chao, chao.